Buenos días, buenas tardes para todos ustedes. Desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, el Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco de Asís, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Con este programa más de una liturgia para la vida. Este domingo vimos la tercera parte del Sermón de la Montaña y es bueno recorrer las otras partes que ya vimos en los domingos pasados. También bueno recordar la composición del lugar que decíamos en aquel entonces, iniciando las bienaventuranzas, que bajaba Jesús con sus discípulos a una llanura donde estaban dos grupos esperándoles, previamente con su grupo de discípulos y apóstoles, y les esperaba los que venían de Jerusalén, podríamos decir, los más consabidos de la ley y los profetas, sin negar que entre ellos también anduviera por ahí un sacerdote, un escriba y un levita. También por otro lado estaba el pueblo pagano, denominado de Tiro y de Sidón, habían venido para escucharlo, queriéndonos dar a entender que esta propuesta del reino es universal. Nadie queda excluido. Veamos las bienaventuranzas. Luego también, domingo pasado, repasar el viejo Adán y la nueva Eva. Y el nuevo Adán y la vieja Eva, en razón no de edad, sino también de aquello bastante añejo, antiguo y impregnado en nuestra vida, sociedad o mundo. El pecado por lo pronto. Ahora, la palabra de Dios nos está llevando a una sabiduría. Esta tal sabiduría no es la basada en el coeficiente intelectual. Tampoco lo adquirimos a través de la ciencia de esta vida, sino que la sabiduría es, en las Escrituras, la experiencia humana, que es prudencia y sensatez, mas también inspiración divina, temerle a Dios, conocimiento de su voluntad. En síntesis, de las necesidades humanas, como así lo encontramos en el Antiguo Testamento, que Dios ama a su pueblo. El sabio, consecuentemente, es el que busca y encuentra, y hay en él un equilibrio entre sus convicciones y actitudes. La coherencia. También en el Evangelio nos está mostrando el Señor que el maestro debe pasar por un discipulado, que después pasará a ser maestro. Y el discipulado entre el judío era aquella persona que primeramente tenía que imbuirse
en las escrituras, en los textos, mas también la traducción de ella con la tradición de los mayores para poderla así interpretar. Después de toda una concienzuda ayuda de los doctores e intérpretes de la ley, con la imposición de sus manos y el recibir precisamente la toga que le distinguía precisamente como maestro de la ley. Consecuentemente, nosotros también, en razón de la fe, en razón de la sabiduría, debemos nosotros ahondarla, interiorizarla y después expresarla desde nuestro corazón, palabra y acciones, para así nosotros ser luz para los demás y poder así descubrir, discernir la verdad entre nosotros, porque esto es lo principal. Y nos recuerda el Señor en otro momento: yo vine a ser testigo de la verdad, y todo aquel que escucha la verdad, escucha mi voz. Esto no tiene precisamente pasar de hoja, sino que esta verdad es única, universal y punto de referencia para nuestra vida y nuestro caminar, que precisamente nos está llevando a que primero seamos nosotros luz y quitarnos nuestras vigas y poder ver la pelusa, la basura en los otros. O, en otras palabras, no enjuiciar a nadie, sino que nuestra misma actitud va a ser el espejo de nuestro ser, para que así se iluminen los otros, o poderlos yo también iluminar. Por eso también se dice que el ciego que guía a otro ciego, ambos caen al pozo. Debemos, pues, de ser sencillos, humildes, como el Señor, como los santos y las santas, que precisamente no se enorgullecían de esta sabiduría, autoridad y ejemplo para los demás. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos.
Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora a ver los signos y símbolos litúrgicos que ya tenemos unos domingos atrás que lo hemos iniciado. Ahora vamos a ver catequesis y liturgia. Una comunidad cristiana se caracteriza y se define por 4 actividades. La evangelización es la primera, que es el anuncio de Dios verdadero y de su enviado, Jesucristo, para que todo el género humano pueda llegar a la liturgia. Es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Consecuentemente, hermanos, aquellos lugares que a veces visitamos de otras denominaciones religiosas también tienen esto, la evangelización, pero quizás no tengan la cuestión de la liturgia, que la liturgia viene siendo, como vamos a ir viendo poco a poco, aquellos gestos, palabras, danzas, signos, lugares donde hacemos nuestras celebraciones para poder con Cristo ofrecer al Padre nuestra alabanza por y en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ojo aquí, toda comunidad de cualquier credo tiene que tener precisamente el anuncio del Dios, en este caso en nosotros, el Dios verdadero y su enviado, Jesucristo. Segundo, ¿qué más tenemos en la comunidad cristiana? La catequesis. Esta es la doctrina que se torna vida, explícita y activa en los creyentes, que vendría siendo, como decíamos en el segmento anterior, nosotros podamos ser esa luz desde nosotros para los demás, y así poder nosotros también, por un lado, conducir, pero también por otro lado, entender las caídas de los otros, para poderlos levantar o confirmar en la fe. Los creyentes, asumiendo la predicación de la fe y a la conversión, para prepararlos a los sacramentos, como también para enseñarles a cumplir todo cuanto Dios en Jesucristo nos ha mandado. Número 3. Lo que también debe de estar en la comunidad. La liturgia. Ya lo explicábamos. ¿Qué contribuye a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia? Misterio de Cristo. Este tal Cristo, este tal Jesús, ¿cómo fue? ¿Cómo vivió? ¿Cómo se integró? ¿Cómo convivió en aquellos tiempos?
viene siendo precisamente que eso que asumimos en Jesús se exprese a través de nuestras actitudes, celebraciones, ritos, danzas, se exprese precisamente en esta liturgia. Ahora, ¿qué nos dice el Vaticano II acerca de la liturgia? Que es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Así es que nosotros debemos de ser absorbidos, impregnados, vivificados en la liturgia. Y en la liturgia están de nuevo los sacramentos, el misterio de Cristo, como también la vivencia de nuestra iglesia. Nuestra iglesia desde hace tradicionalmente 2022 años. Cuarta característica que debe de tener la comunidad, la caridad y el compromiso, que transformarán la realidad y nuestra vida conforme al plan de Dios, ya que en la liturgia en la cual asisto me robustece, me da fuerzas para predicar a Cristo desde mi iglesia en el mundo de hoy. Para entender un poco más esto, aquí nos da un cuadro para poder entender. Entendamos de que la comunidad cristiana, una comunidad viva, reforzada, verdadera, debe de estar basada en una evangelización de Jesucristo, de Dios y de su plan. La fe, que viene siendo todo esto. Pero esta fe debe de ser con un proceso de catequesis, para que con esto de la catequesis entendamos el misterio de Cristo. Con este misterio de Cristo lo vamos nosotros a expresar en acciones, cantos, signos, palabras, danzas, signos, que viene siendo la liturgia a Dios. Pero también todo esto debe de ser o debe de llevarnos, primer segmento, a producir un compromiso en el mundo en el cual nosotros, por aquí y por allá, estamos integrados. En pocas palabras, todo lo de nosotros debe de tocar, transformar nuestra vida y actividad en el mundo, para que sea transformado en el plan y proyecto de Dios. Haremos una pausa y regresamos.
Continuamos en este segundo segmento, segunda parte de catequesis y liturgia. Relación entre ambas. La celebración litúrgica ocupa un lugar importante en el proceso de la catequesis, entendida como camino de identificación y profundización de la experiencia religiosa cristiana. La celebración entra en el proceso de la catequesis por dos motivos. Porque esta celebración es el acto privilegiado del anuncio de la palabra. En cada celebración que nosotros realizamos, siempre está presente, como decíamos en el segmento anterior, el misterio de Cristo. La fe, basada en el Dios verdadero y expuesta claramente por Jesucristo su Hijo, nuestro Señor. Segundo, por ser una experiencia religiosa eclesial, la comunidad se reúne, iglesia, experiencia religiosa, que incorpora al ser humano y en la comunidad de ser hijos de Dios, le facilita la identificación cristiana y le aporta los medios de maduración en la fe. Recordemos en otro momento que también decíamos en el bautismo, después de ponerle el agua, para que seas con la demás iglesia bautizada, Cristo sacerdote, profeta y rey. Y la iglesia bautizada, domingo a domingo, se reúne. Y ahí es, precisamente, facilita la identificación y aporta medios para la maduración de la fe. La catequesis prepara una plena participación para que los hombres puedan llegar a la liturgia. Es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Decíamos hace rato que también en otras denominaciones también tienen sus liturgias y su fe. Aquí estamos en la fe del Dios único y verdadero, manifestado en Cristo el Señor. Entonces, seguimos. La liturgia, inciso B, es un punto de referencia y fuente de catequesis, porque ahí tendremos la maduración en la fe. Y si no asistimos y participamos, entonces nuestra fe quedaría no tan madurada o crecida. La celebración litúrgica es una catequesis en acto a través de las lecturas, la explicación de ellas, sus enseñanzas, lenguaje de los signos, el año litúrgico, la misma experiencia en sí celebrativa, que muchas también de las ocasiones se nos hace acompañar con breves explicaciones para así poder tener bastante participación consciente, activa y provechosa. C. En consecuencia, catequesis y liturgia, actuando conjuntamente y en colaboración, potencian mutuamente sus efectos sobre la maduración de cada uno de nosotros en la fe en Jesucristo. Diferencias entre catequesis y liturgia.
La catequesis es sobre todo iniciación, ilustración e instrucción. La liturgia es celebración, acción y fiesta. La catequesis se ilumina, como también nos ilustra en la fe. La liturgia se expresa y celebra esa fe. La catequesis se presenta el misterio de Cristo y se penetra en él. La liturgia se hace memorial y actualización del mismo. Aquí no se nos debe de olvidar lo que comentaba en otro momento. Memorial no es recordar, sino es traer al presente el misterio de Cristo o de su redención ahora, que estamos celebrando. Y esta viene siendo la redención, la salvación que se dio allá, la traemos para que actúe en los sacramentos como también en la palabra, para nosotros dar respuesta. Respuesta que precisamente va a ser en el caminar, como ya decíamos, en nuestra vida. O también todo lo que nosotros toquemos debe de ser divinizado o santificado. La catequesis es principalmente evangelización. La liturgia es sacramentalización. La catequesis se anuncia la palabra de Dios. La liturgia se realiza de modo privilegiado esta misma palabra. Conclusión. La liturgia y la catequesis son dos actividades esenciales de la comunidad cristiana que no pueden vivir separadas. Regresamos en unos momentos. No se nos vaya. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos ahora viendo los santos y santas de esta semana. 26 de febrero, el beato Augusto Champlain y compañeros. Augusto, beato, descendía de una familia profundamente religiosa. Su padre tuvo que sobrevivir a la Revolución Francesa, donde fueron perseguidos tanto los sacerdotes como los fieles católicos, donde buscaban en la casa del papá de Augusto refugio. Augusto, desde muy joven, tenía el deseo de ser sacerdote, pero tuvo que trabajar arduamente hasta los 20 años, donde fue posible empezar sus estudios.
En 1843 ingresa al seminario, donde va madurando su decisión de misionero, que ingresa en 1851 al Seminario de Misiones Extranjeras. Es enviado a Guangxi, China, donde no había pisado en 150 años ningún religioso. Sus primeros pasos como misionero tuvieron poco éxito. Fue asaltado y desvalijado en Guangdong. Su segundo viaje se unió al vicario apostólico, donde afortunadamente ya por esos lugares hubo una fervorosa actividad de un predicador laico, preparándole así el terreno para una tierra de misiones. En 1855, el beato Augusto informa a sus superiores de París que ya había comenzado una verdadera catequesis, con 180 catecúmenos para el bautismo. Los primeros bautizados los ofreció a San José, el patrono de la Iglesia china. En 1856 comenzó de nuevo la persecución de esta joven comunidad, donde el beato Augusto permanece con su rebaño. Fue hecho prisionero y conducido ante el mandarín del distrito, acusado de agitador. Se le exigió que abjurara de su fe en Cristo. La contestación del beato fue: ya que mi religión es la auténtica, no puedo renunciar a ella. Yo exhorto a la humanidad que no conoce a Cristo a practicar el bien, para que de esta manera puedan ganarse la dicha del cielo. Seguidamente fue severamente torturado. Después de una noche terrible, encadenado de forma que no se podía mover, fue condenado a muerte al siguiente día. Durante la noche del 26 al 27 fue liberado de sus padecimientos, entregando su alma al Señor. Después fue decapitado y sus restos entregados a los animales. Dos de sus miembros de esta comunidad joven cristiana compartió el martirio junto con su sacerdote, que fue Lorenzo Peimú, más la joven viuda Inés Tsang Kong. Día 27. San Gabriel Posendi, joven de 18 años, se despidió de sus compañeros y amistades. Pensaban que hacía un viaje de vacaciones. Este muchacho era el más simpático de todo Spoleto. Francisco nació el 1 de marzo de 1838 en Asís. Hijo de el judicial Posendi, como también compañero de 12 hermanos más. Al morir su madre en 1842, su padre se volvió silencioso y taciturno. Francisco
Era vivaracho y alegre, y estas cualidades le ayudaron a soportar los primeros momentos de tristeza. Sufrió graves enfermedades. Francisco hizo la promesa de entrar a un convento. En un accidente tuvo durante una cacería, le vino el recuerdo de la muerte, que estaba muy cerca, como también trajo a su mente a su hermana predilecta, que murió a consecuencia del cólera. En la fiesta de la Asunción, en 1856, la Virgen fue llevada en procesión, y pareció que si la Madre de Dios le hubiera hablado y recordado de la tal promesa. Su padre trató por última vez de disuadirlo. Le dio la oportunidad de conocer a una bella joven, hija de una buena familia, pero no llegó a evitarla. Y con ello tuvo precisamente después que ingresar en 1856 al seminario de los padres pasionistas. En el momento de poner el pie en el dintel del convento, murió para el mundo. Su transformación de este joven, serio, religioso, lo tuvieron en cuenta sus superiores y le entregaron el hábito de la orden. La exigencia y perfección de los pasionistas está basada en el trabajo, la oración y la penitencia. Esa es la aspiración de los pasionistas. Observaba hasta el más mínimo de los detalles de la regla, de la orden. Hizo sus votos en 1857. Después estudió metafísica, más tarde teología, y en mayo del 81 recibe la tonsura y las órdenes menores. Sin embargo, antes de presentarse en el altar por primera vez, la tuberculosis le obligó a postrarse en el lecho, muriendo el 23 de febrero de 1862. Tenía 24 años de edad. Aquí termina la vida de un joven santo, un San Luis Gonzaga del siglo XIX. En 1908 fue beatificado. En 1920, elevado a los altares de los santos en nuestra iglesia. Y además, nombrado patrono de la juventud católica en Italia. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos llegar a ustedes. El Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco. Le esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Puede seguirnos por YouTube con una liturgia para la vida. Buenas tardes, buenas noches para todos.